Me encontré en un momento como de repente muchos de ustedes se encuentran, donde ante la presión y ante las circunstancias difíciles a veces sale a flote la realidad de nuestros corazones. Y entonces algunas veces somos conscientes de que reaccionamos mal y tomamos las acciones pertinentes. Rara vez lo hacemos, pero a veces lo hacemos. Y esa fue mi experiencia. Pasó algo y en el instante caí en cuenta y fui muy confrontada, y en el momento le dije: Señor, perdóname por esto que yo hice, por mi reacción ante aquella dificultad. Y estaba allí realmente llorando, me encontraba sola en el apartamento, así que me sentía como libre para expresarle al Señor lo que yo estaba sintiendo en este momento, así que pude llorar y pude gritar y pude agarrarme en mi cabeza a dos manos y yo misma decirme: ¿por qué hice esto? ¿Por qué tuve que actuar así? Y era una cosa conmigo misma, cuando de repente volteo a mirar y encuentro que alguien me estaba observando. Imagínense quién era. El perro. ¡El perro! No pensaba empezar con esto ahorita, porque siempre, cuando recién que llegó el perro al apartamento, el pastor siempre hablaba del perro, ¿sí o no? Y entonces yo estaba con ese perro que no me lo aguantaba, y peleando con ellos, y como que me metieron este perro acá en el apartamento, y el pastor siempre hablaba del perro, y yo ahora no tiene de qué más hablar sino del perro. Y hoy comienzo hablándoles del perro. Resulta que entonces estoy allí llorando y de verdad lamentándome delante del Señor por ser como soy, por ver cómo cuando nos encontramos como seres humanos ante la presión sale la realidad del corazón, y entonces estaba asustada conmigo misma. Y cuando volteo a mirar, está allí el perro tendido, con su cabeza sobre sus patas delanteras, y apenas me miraba. Y créanme que es la primera, espero que sea la única vez que deseé por un instante ser perro. Envidié la vida de Benji. Realmente yo decía: ¿será que la enseñanza se va a llamar el día en que deseé ser perro? Pero no va a ser así, no va a ser así. Así que yo me quedo mirando al perro y él está allí contemplándome. No sé cuántas cosas estaría pensando realmente si le diéramos la oportunidad a nuestros animales, y si Benji estuviera acá hablando, no sé qué tantas cosas expresaría. Pero por un instante dije: ¿por qué no soy perro? Le dije al mismo: ¿por qué no soy perro? Y empecé con el Señor: no te estaría hiriendo. Si yo fuera perro, no estaría pisoteando tu sangre. Si yo estuviera en esa condición de perro, tú estarías tranquilo conmigo. Cero maldiciones, cero mentiras, cero envidias, cero lascivias, cero pecado. Lo único malo que hace el perrito es hacer sus necesidades fuera de lugar. Es lo único malo que hace. Y yo decía en ese momento: ¿por qué no soy perro? Por causa tuya, Señor, en este momento desearía ser perro. Claro, después lo pensé con cabeza fría y: Señor, ser humano es la mejor bendición. Ser un humano que tiene a Cristo en su corazón, que ha conocido de su gracia, de su amor, eso es inigualable. El poder comprender que tu gracia y tu misericordia me ha alcanzado, el poder saber que derramaste tu sangre por mí para hacerme una nueva criatura, eso no lo disfruta ese perro. Así que por eso digo, espero que sea la única vez que desee ser perro. Y ahora sí entro en materia. Quiero compartir una palabra con ustedes, espero que no sea
muy larga, realmente tengo mucho material y creo que voy a tener que correr. Le he dado el título de Dos vidas, dos ámbitos. Y a raíz de todo eso me puse a pensar, me fui al libro de los Efesios y me puse a recapacitar en algunas cosas desde que me convertí al Señor y analizando muchas cosas en nuestra vida como cristianos. Hoy van a sufrir bastante las de la cámara, hoy van a trabajar. Encontré en Efesios capítulo 4, dice la nueva vida en Cristo. Y entonces meditando en esta palabra, encuentro que por lo menos ha pasado en mi vida durante algunas oportunidades, quizás puede estar pasando en la tuya, espero que no, pero a veces los resultados muestran que de pronto sí es así. ¿Qué sucede? Cuando nos convertimos al Señor, nos hablaron de una vida antigua y una vida nueva. Al estar en la nueva, pues se supone que asumimos un nuevo estilo de vida. Y esta palabra, como la que está escrita en Efesios, como que la dejamos de un lado, como que eso es para los nuevos creyentes, como que eso es una palabra para la gente que recién se convierte y entonces en muchas oportunidades la llevamos al Señor y le mostramos, mira, ahora que te convertiste, mira la manera como debes actuar, mira cómo se mueve una persona en Cristo Jesús, su nueva vida, la nueva vida. Pero como que pasan los años y como que eso es algo de los primeros rudimentos. Hoy los amados de fundamentos están empezando a ver los primeros rudimentos de la palabra de Dios, que hacen parte de la doctrina básica que todo cristiano debe saber. Pero como que dejamos de un lado y dejamos esto allí, diciendo eso fue cuando yo me convertí. Aprendí cómo es la nueva vida en Cristo y quedó allí. Tomé algunas lecciones, pero mi vida la seguí encaminando y resulta que cuando yo voy a los hechos reales, hay muchas cosas en nuestras vidas que aunque hayamos ya vivido 30 años como cristianos, 10, 15, 5 todavía se siguen produciendo. ¿Les pasa eso a ustedes? A mí me pasa. Debo confesarles. Ya voy para 31 años de cristiana y hay muchas cosas en las que de repente no he dado el paso ni se manifiesta esa nueva vida plena en Cristo Jesús. ¿Podemos seguir? Miremos en Efesios capítulo 4. Versículo 17, en adelante. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza ¿de qué? De su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Cristo, en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando toda mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre nuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, siga hurtando. ¿Qué dicen sus Biblias?
¿Qué dice en la tuya, Cristian? Yané, ¿en la tuya? El que hurtaba, no hurte más, sino ¿qué? Sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Una vez que nos convertimos al Señor, adquirimos una nueva naturaleza. Nos convertimos en ciudadanos del reino de los cielos. Lo curioso del asunto es que nos convertimos al Señor, somos ciudadanos, nacimos de nuevo, adquirimos una nueva naturaleza, pero seguimos viviendo acá. Tú te convertiste al Señor y las cosas cambiaron alrededor. Los vecinos se transformaron, la familia se cambió, las circunstancias se modificaron. Tu trabajo, tu jefe, siguió siendo lo mismo. En el plano terrenal seguimos en lo mismo, pero hay algo interno que fue dado a nosotros, que es lo que nos tiene que gobernar. A partir del tiempo en que nos convertimos al Señor, esa naturaleza que llegó a nuestras vidas es la que tiene que predominar. Y así llevemos 15, 20, 30 años en el Señor, esa naturaleza tiene que manifestarse. ¿Cómo es posible? Y esa fue una de mis confrontaciones, tanto tiempo que llevo en el Señor y tengo reacciones tan carnales, tan cochinas y tan pecaminosas. Yo espero que ninguno de ustedes tenga reacciones así tan violentas. Realmente yo creo que me equivoqué de lugar. Pero ¿por qué todavía vivimos todo aquello? Por aquí están pidiendo perritos. ¿Por qué seguimos en las mismas? ¿Por qué nuestra vida como cristianos se ha vuelto como, en muchos casos, como algo tan monótono? Si tú te pones a analizarte tú mismo, así como yo también me analizo, encuentro que mi vida como cristiana se ha vuelto una monotonía. Me levanto el domingo, aquellas carreras, vengo a la iglesia, me siento, caliento un puesto, de pronto tomo unos apuntes y acaso, y salgo a enfrentar una semana con las mismas cosas, no se manifiesta ningún cambio en mi vida, no hay nada, y vuelvo y el otro domingo, y vuelvo y el otro domingo, y vengo, caliento un puesto. Nos hemos vuelto unos cristianos demasiado mediocres. ¿Cómo vamos a poder manifestar el reino de Dios, que el reino de Dios ha llegado, cuando nuestras vidas continúan viviendo como si fueran la vida antigua? Y Efesios habla de la nueva vida en Cristo. Cuando nos habla de la nueva vida en Cristo, implícitamente nos está diciendo que hay otra vida, ¿sí o no? Si hay una nueva, es porque hay una vieja. ¿Cuántos dejaron la vieja? Perdón, la vida vieja. No vayan a contestar los varones. Por aquí dicen la vieja de la suegra, no sé. Pero es verdad, si nos hacemos un autoexamen de conciencia, es verdad que podemos marcar una diferencia y escribir aquí si estas cosas eran de la vida antigua, de mi vida vieja,
y esto ya no tiene nada que ver con mi vida nueva? ¿Será que podemos hacer un paralelo tan literal donde podamos demostrarnos a nosotros mismos que realmente hemos cambiado, que realmente la vida nueva está en nosotros y que realmente nos gobierna? Yo le he pedido al Señor, y realmente cada vez que pensaba, que llevaba preparando esta enseñanza 2 semanas y maquinándola allí, maquinando y maquinando, o no maquinando, sino pensando, ¿y si esto? ¿Y si lo otro? ¿Y si tal cosa? Y algo que le he pedido al Espíritu Santo, y sé que el pastor también se lo pide, y sé que todo el que viene a predicar y compartir una palabra se lo debe de pedir, es que realmente salgamos transformados. Yo realmente en esta mañana no quiero ver caritas de ángeles a todo. Y por muy dura o sencilla que pueda ser la palabra, o muy compleja, que realmente podamos tomar en esta mañana una decisión. Y le he dicho al Señor, yo no quiero que sea una enseñanza más. Sino que esta enseñanza, así como me confrontaste con ese perro, quede tan marcada en mi vida como en la vida de los demás, y que podamos realmente aprender a valorar lo que es vivir en Cristo Jesús. Que la vida nueva en Cristo Jesús demanda cambios y demanda transformaciones. Que hay un tiempo ya donde nosotros tenemos que dejar de andar pidiéndole al Señor, cambia a mi esposo, cambia a mi esposa, cambia a mis hijos, cambia a mi jefe, cambia a mis padres, cambia las circunstancias, cambia a los vecinos, porque Dios no lo va a hacer, no sigamos perdiendo el tiempo. Dios está seriamente comprometido con cada uno de nosotros, y si yo no cambio, nada va a cambiar. Si yo no cambio, nada va a cambiar. Así que espero y confío que algo de esto realmente quede en nuestros corazones y podamos de alguna manera poder evaluar hasta qué punto yo he verdaderamente estoy viviendo en un nuevo estilo de vida, donde el que me gobierna, donde el que me señorea es el Señor Jesucristo. Y ahí está escrito, ustedes pueden leerlo tranquilamente después en la casa. Yo creo que no vamos a entrar en esta parte donde dice, quítese de vosotros toda amargura. ¿Será que habrá alguna oración para quitar de nosotros la amargura? Quítense de vosotros el enojo, la ira, la gritería. ¿Será necesario que nos sigan dando aquí sermones y charlas y montar todo un seminario para aprender a dejar de enojarnos? ¿No es más una conducta interna que yo someto al Señor, la expongo a los pies de la cruz y decido tomar decisiones al respecto? Depende de mí, no depende del Señor. Si tú, como muchas veces yo he estado esperando que Dios lo haga, pues Dios no lo va a hacer. La Biblia dice, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. ¿Qué quiere decir esto? Hay una parte que yo hago y hay una segunda parte que le corresponde a Él. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Si yo no lo reconozco en todos mis caminos, si el Señor Jesucristo no es el dueño y Señor de mi vida, de mis acciones, si yo no tengo una vida, una voluntad sometida al Señor, ¿cómo voy a esperar a que Él haga cosas maravillosas en mi vida? Yo hago mi parte. Lo reconozco en todos mis caminos. Él es el todo, Él es mi prioridad sobre cualquier otra prioridad. Él es el primero en tal decisión, Él es el primero en tal plan, Él es el primero en todo. Cuando yo tomo mi parte,
de colocarlo a Él como lo primero en todo, Él hará su parte, no lo contrario. Así que si tú ves que hay circunstancias en tu vida que no son cambiadas y todo el tiempo oras, te arrodillas, ayunas, haces cualquier cantidad de cosas, deja de hacer tanta bobada. Perdónenme la expresión. Vayamos al Señor, hagamos nuestra parte, reconozcamos quiénes somos delante de Él, pongámonos a cuentas delante de Él, reconozcamos que aún con los 30, 50 años de cristianos que podamos llevar, que hemos fallado y que esa vida antigua me ala, me lleva, me llena y que no he permitido que esa vida nueva en Cristo Jesús me gobierne. ¿Por cuál de las dos nos vamos a decidir? ¿Vamos a seguir que la vida carnal y terrenal nos siga manteniendo, nos siga dando de su alimento? ¿O vamos realmente a pasar al otro lado, a donde realmente por fe el Señor nos ha pasado? Y donde se supone que estamos todos por la fe en Cristo Jesús. Donde el enojo, donde la ira, donde las palabras groseras, donde la lascivia, la inmundicia, la fornicación, todo eso, no tienen control sobre nuestras vidas. Amén. Sigamos, estoy apenas en la introducción. Vivir la vida antigua o en la carne significa estar influenciado por las costumbres, los hábitos y los pensamientos antiguos. ¿Qué tanto estás influenciado por los pensamientos, por las costumbres de antes? Estamos viviendo una vida como de, imagínense, un mendigo, todo sucio y harapiento. Y entonces es encontrado y le cambian su traje. Y le ponen un vestido nuevo, unos zapatos nuevos, le aplican su loción, le echan una peinadita, pero no lo han bañado. Así estamos viviendo. Suena feo el ejemplo, pero así estamos viviendo muchos. Estamos viviendo las costumbres de antes, no hemos permitido que el Señor transforme, no hemos llevado nuestros pensamientos a la cruz de Cristo, nuestra mente no ha sido renovada, seguimos pensando como pensábamos antes y como pensábamos antes, entonces actuamos como actuábamos antes. Porque la Biblia dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Tus hechos revelan lo que eres, mis hechos revelan lo que yo soy. Mis hechos revelan lo que yo pienso. Si tengo mi pensamiento y si tengo mi razonamiento sometido a la cruz de Cristo y está siendo gobernado por el Señor, por los pensamientos del Señor, obviamente se van a ver cambios en nuestras vidas. ¿Estamos o no? Así que cambiar patrones de pensamiento nos van a llevar a vivir una vida nueva en Cristo Jesús. Y todos esos pensamientos, hábitos y costumbres, la mayoría de nosotros las tenemos adheridas a nuestra vida por el estilo de vida que llevamos antes. Por eso el pueblo de Israel, Moisés y toda su generación no pudieron entrar a la tierra prometida. La generación que pasó el Jordán fue la nueva generación, la que no estaba viciada de tantas cosas de allí del pasado. La nueva generación nunca tuvo la oportunidad de pelear con el Señor como lo hizo la vieja, diciéndole, en Egipto comíamos codornices y comíamos carne y comíamos de todo. En Egipto teníamos tal cosa y tal otra. La nueva generación no. Por eso, qué bendición estos 4 chicos que nos ministraron, realmente nos ministraron, ver el corazón de ellos. Son chicos, algunos más, otros menos, la mayoría han nacido en el Evangelio.
Si no nacieron en Evangelio, llegaron al Señor de 6, 7 añitos por ahí, 4, qué sé yo. Sara desde el vientre, o Brian, desde chiquiticos, ellos están. Y esas son la generación que viene dándole con todo. Ahora, los que se convirtieron hace poco, llevan las de perder, no llevan las de perder. Tienen al mismo Jesús en sus vidas, hay un propósito de Dios para sus vidas, igual que para todos nosotros. Aquí no hay ninguno que no haya pasado el Jordán, ni que esté dispuesto, ni que no clasifique para pasar el Jordán, por más de que pasen de los 80, los 90. Pero solamente pasarán el Jordán aquellos que no están contaminados ni viciados por pensamientos antiguos, por razonamientos antiguos que corresponden a la vida antigua. Es bueno evaluar si alguno está dispuesto a hacer ese ejercicio de hacer las comparaciones, cuáles son las costumbres que todavía están adheridas a su vida, a su corazón. ¿Cuáles son los pensamientos todavía que lo gobiernan del tiempo pasado, de la vida antigua? Porque hay muchos que están anclados y no se han dado cuenta. Y no los tienen anclados las circunstancias, aunque las circunstancias son solamente la manifestación visible de eso que está pasando en su interior. Pero están anclados por sus propios razonamientos, por sus propios pensamientos, por sus propios deseos y no quieren salir adelante. En la nueva vida, sencillamente mora en nosotros el Espíritu Santo. Y dice la Biblia que Él es el que nos conduce hacia toda verdad. Él es el que nos defiende de esos impulsos y deseos pecaminosos. Él fue el que en esa tarde que me encontraba allí debatiéndome entre yo misma, pues Él sencillamente fue el que me confrontó y me hizo ver la realidad de mí misma. Después le compartí algo a mi hija y entonces ella se ríe, ¿qué tal una pastora en esas? El Espíritu Santo nos habla aún a través de las piedras. Seguimos. ¿A qué nos lleva esta vida nueva? Pensemos por un instante. Hay una vida nueva a la cual Dios nos ha introducido. Nos sacó de la vida antigua y nos ha metido en una vida nueva. ¿A qué nos lleva? Miremos rapidito Gálatas 5, versículo 16. Mientras que ustedes lo buscan, yo voy a ir leyendo acá. Dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. No satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Hay una lucha todo el tiempo. Y nosotros la sentimos. Lo de antes trata de gobernarnos. Lo de ahora debemos imponerlo. Una lucha todo el tiempo. Y llegamos a conclusiones como estas. ¿Por qué hice esto? ¿Por qué actué de esta manera? ¿Por qué metí la pata de esta forma? Pero si sois guiados por el Espíritu Santo, por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne que son. Las voy a enumerar conforme están acá, pero solamente por nombrarlas porque ya vi que aquí no hay nada de eso, sino por cumplir el requisito de leer lo que dice la palabra. Entonces dice, y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras,
orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Repetimos? Mejor que no, ¿cierto? No sé, siento ahí como que las sillas tienen algo de como hormigas o no sé. Tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y dice lo que es estar en esa nueva vida, la que es gobernada por el Espíritu Santo. Dice, más el fruto, hace como la comparación, ¿no? Esto corresponde a la vida antigua, a la vida vieja, y esto es de la vida nueva, la que es gobernada por el Espíritu Santo. Más el fruto del Espíritu es amor, ¿qué más? Y dice, y contra tales cosas no hay ley. Yo creo que por la gracia del Señor, algún día en nuestras vidas, porque la Biblia dice que vamos hacia la perfección, y ciertamente nosotros estamos cargados de pecados, mentimos, sentimos envidia, bueno, los de afuera, los de otras congregaciones, se enojan, pelean con el vecino, con la vecina, con el hermano, hacen malas caras, reaccionan como no tienen que reaccionar. Pero hay una esperanza y es el fruto del Espíritu Santo, el que mora en nosotros, el que cada uno tiene en su vida. Él va a dar evidencia de esa vida. ¿Cómo? A través del fruto, a través de lo que manifestamos. Pero sigamos con Efesios. Sigan ahí en el capítulo siguiente, capítulo 5. Son dos capítulos que están muy entrelazados y que son la base de lo que quiero compartir en esta mañana. Andad como hijos de luz. Tenemos un letrero ahí, ¿estamos? Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación, ¿qué es la fornicación? Siempre hemos pensado o hemos creído o hemos leído, cuando buscamos en diccionarios encontramos que fornicación es sencillamente el hecho de tener relaciones sexuales antes del matrimonio. Pero eso no es fornicación. Realmente rapidito, la fornicación es todo acto de inmoralidad. Esa es la verdadera fornicación, todo acto de inmoralidad. El solo hecho de que una mujer seduzca a un hombre, ya ese es un acto de fornicación. El solo hecho de que una mujer se vista indecorosamente y no haya una diferencia entre una mujer de Cristo y una mujer del mundo, de la otra vida, eso es fornicación. Y es un pecado, entre todos los pecados, es un pecado serio delante del Señor, pues atenta contra nuestro cuerpo. Por eso dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías. Esas truhanerías se refiere a esas chanzas que a veces tenemos como muy satíricas, como esas chanzas como de doble sentido, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios.
Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo, ¿a cuál tiempo nos referimos? A nuestra vida antes de Cristo. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Ni siquiera eso lo deberíamos de hablar. Nuestra boca no puede ser invadida por cosas que ni siquiera tienen que ver con las cosas del Señor. Y no participéis, vamos en secreto, mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andáis. Ojo, iglesia, mirad pues con diligencia cómo andáis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Mirad pues con diligencia cómo andáis, no como necios. ¿Cuáles son los necios? Antes éramos necios, insensatos, pero ahora en esta nueva vida donde Cristo realmente reina en nuestros corazones, Dios nos ha hecho sabios, sabios que aprovechamos y sabemos y hemos aprendido a aprovechar bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Ese ser lleno del Espíritu implica un acto continuo. No se quedó para el momento de la conversión. Yo me convertí al Señor, recibí el Espíritu Santo en mi vida, ya soy llena del Espíritu Santo y no tengo que estar preocupada porque la llenura del Espíritu Santo esté en mi vida, porque ya operó una vez y listo. Esto no es como el sacrificio de Cristo en la cruz. El sacrificio de Cristo en la cruz fue una sola vez, dice la Biblia, y para siempre, una sola vez y para siempre. Pero aquí nos dice la palabra cómo debemos andar, qué debemos dejar, qué no debemos dejar, qué tenemos que hacer, qué no tenemos que hacer, cuál es la vida que tenemos que vivir, cuál es la que no tenemos que vivir y cuál es la que tenemos que vivir. Nos está diciendo la Biblia cómo debemos andar. ¿Necesitamos algo más? Nos dice la Biblia antes que todo eso, antes de embriagarnos con vino, antes de hacernos tanto daño y no hacer la voluntad del Señor, debemos de estar permanentemente preocupados por ser llenos del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo, o más bien las manifestaciones nuestras propias reacciones, nuestra manera de ser, nuestra manera de comportarnos, sencillamente está demostrando cuán llenos estamos nosotros del Espíritu Santo. ¿Por qué hay situaciones en nuestra vida en donde no podemos hacer nada? Nos domina el dolor, nos domina la ira, nos domina el enojo. Hay tantas cosas que nos dominan en vez de estar siendo llenos por el Espíritu Santo. Cuando vivimos una vida de llenura del Espíritu Santo, que debe ser a diario, por eso decía David, mi copa está rebosando.
Así debemos de mantenernos todo el tiempo. Cuando nuestras copas están rebosando, cuando la llenura del Espíritu Santo está plena en nuestras vidas, qué enojo, qué ira, qué mentira voy a decir, qué me voy a robar, eso está lejos de mí. ¿Qué pecado voy a cometer? Eso está lejos de mí. Porque el Espíritu Santo me está protegiendo. La tentación viene. Pero cuando estamos llenos del Espíritu Santo, entonces hay una coraza, hay como un escudo que nos protege para no dejarnos caer. Y es muy claro Pablo cuando escribe acá y da todos los puntos y todos los aspectos en los cuales nosotros a veces no andamos y a lo que nos llama el Señor a través de esta escritura. Con diligencia, mirad pues con diligencia, no con la mediocridad que a veces nos caracteriza, no con la monotonía que a veces como que nos caracteriza también. Ay, yo voy a la iglesia porque es que toca. Ay, mañana es domingo. No, toca ir a la iglesia porque si uno falta le hacen carita fea. Toca ir a la iglesia porque ya llevo con este diezmo acumulado hace un mes. Y da pena. Toca ir a la iglesia porque es que Pepito me va a llevar aquella cosa que le encargué. O voy a ver a Juanito que me tiene deslumbrada. Dice con diligencia, debemos mirar con diligencia, estar muy pendientes, cómo estamos andando, cuál es la vida que estamos llevando delante del Señor. Ciertamente estos son tiempos que como misión se viene hablando y es lo que hacia donde Dios nos lleva como misión. Nuevos tiempos, nuevas conquistas. Y eso se ha estado predicando acá. Y todas las iglesias de Comunidad Cristiana Fe estamos con el nuevo tiempo y nuevas conquistas. Y amén. Son nuevos tiempos y necesitamos conquistar. Necesitamos apropiarnos de lo que Dios nos ha dado y no lo hemos tomado. Necesitamos dar un paso más adelante. Necesitamos realmente que el reino de Dios a través de mi vida y de la tuya se establezca acá y que los de afuera puedan ver. Oye, vive diferente. La manera de pensar de esta persona me atrae, piensa diferente, actúa diferente, es diferente. Yo quiero ese estilo de vida. Esa es la forma como vamos a traer el reino de Dios a esta tierra. Pero ¿qué va a pasar si yo ando con mi Biblia debajo del brazo? Yo soy un varón y ando con mi Biblia debajo del brazo y aleluya, gloria a Dios, pero apenas pasa una, la miro de arriba abajo, o sea, que voy a estar, ¿qué es lo que estoy predicando entonces? ¿Son mis palabras o son mis hechos? O vengo a la iglesia y mientras que estoy aquí adorando al Señor y pasó la hermanita X, primero la miré de arriba abajo y me hago como el que estoy aquí adorando al Señor, pero espero que pase y vuelvo y la miro. O sea, ¿qué clase, qué reino es el que nosotros estamos trayendo a esta tierra? ¿Vamos a seguir viviendo realmente una vida tan mediocre como la que hemos vivido hasta ahora? Perdónenme que lo diga, pero yo creo que es una verdad. Yo creo que nosotros tenemos que dejar ya el punto de sentir y de ver que, oye, es el domingo, venimos y calentamos un puesto y ya. Nunca he tenido la cuenta exacta, siempre saco cuentas diferentes porque depende de. Yo me pongo a analizar, creo que alguna vez se lo comenté, el tiempo que pasaron los discípulos con Jesús. Fueron 3 años día y noche. ¿Se pueden imaginar? 24 horas al día al pie de Jesús, 24 horas viéndolo él, cómo comía, cómo dormía, cómo hablaba. 24 horas al día. Gracias a Dios nosotros tenemos al Espíritu Santo que habita en medio de nosotros. Pero esos discípulos tuvieron la gran bendición de ser mentoreados o discipulados directamente con Jesús 24 horas al día durante 3 años. Nosotros si hablamos en el plano físico,
somos mentoreados, venimos a la iglesia un domingo, un solo día a la semana. Y vamos a contar que venimos 4 horas. Suponte tú que ese día madrugaste, llegaste temprano porque querías venir a adorar al Señor y llegaste a las 9 de la mañana. Pero a la 1 ya estás que te vas. Son 4 horas en una semana. Cuando hacemos la comparación del tiempo que estuvieron los discípulos con Jesús y el tiempo que nosotros invertimos para estar aquí como familia, siendo mentoreados, alimentados, equivale a nuestros tiempos actuales, 4, coloquémosle 5 horas, equivale a 120 y tantos años. ¿Cómo la ven? O sea que la formación que recibieron los discípulos durante 3 años, nosotros la tendríamos en 120 y tantos años. Y claro, tenemos al Espíritu Santo. Gracias a Dios. Pero en algunos casos, me atrevo a decir, quizás pase allá afuera. Y sería lo ideal, ¿no? Allá afuera. De pronto pasa en otras congregaciones, pero posiblemente hay quienes el domingo llegan de la iglesia, allá tiraron su Biblia y hasta el otro domingo la vuelven a tomar. Algunos tienen el hábito de buscar del Señor, de estar orando, de tener su tasidí, quizás otros no. Entonces se nos ha convertido la vida cristiana en que es solamente las 4 horas que venimos aquí a la iglesia, pero la búsqueda del Señor en casa, la adoración en casa, en el trabajo, donde sea, la búsqueda de estudiar su palabra y aprender de Él, eso como que se nos ha quedado en el tintero. Entonces, ahí sí, en esos casos necesitamos, yo creo que más de 120 y tantos años. Y no creo, bueno, algunos están más cerca que otros, ¿no? Pero suena triste, ¿no? Ahora, qué bueno que ustedes pudieran de pronto internamente, no, yo todos los días tengo mi tiempo con el Señor, todos los días, cada cosa que yo voy a hacer la coloco a los pies del Señor. Cuando yo me voy a vestir, digo, Señor, ¿tú qué quieres? Y el Señor me dice tal cosa. Señor, ¿qué palabras voy a hablar? Y lo tengo claro. Sería la maravilla. Eso es lo que Dios quiere, que esa es la vida que Él quiere que llevemos. Una vida donde realmente Él nos gobierna, una vida donde diligentemente le busca, ansiosamente le busca, fervorosamente le anhela. Y Dios no desecha a aquel que llega con un corazón humillado delante de su presencia. ¿Seguimos? ¿O dejamos acá? Ustedes me dicen. Entonces estamos claros, ¿no? Una vida antigua, una vida nueva, 2 ámbitos en los que nos movemos, un ámbito de tinieblas y un ámbito de luz. Un ámbito de tinieblas que ha gobernado, que es el Padre y Señor, las tinieblas de la vida antigua. Y en la vida nueva, un ámbito de luz, en donde la luz del Espíritu Santo es la que nos guía, en donde todas las cosas florecen a la luz, porque Dios es luz. Y Dios nos ha sacado de las tinieblas a su luz admirable, está escrito en 2 de Pedro 2:9. Dios nos sacó de las tinieblas a la luz admirable. Si eso es verdad, que es verdad, se debe manifestar. ¿Cuál es la luz que está operando en tu vida hoy? ¿Cuál es la luz que opera? ¿Hay más tinieblas que luz? Posiblemente sí,
Posiblemente al analizar nuestras vidas encontramos que hay más tinieblas que luz, que la vida que estoy viviendo, que creo que es una vida nueva, está gobernada por un ámbito de tinieblas. Y como está gobernada por ese ámbito de tinieblas, me lleva a hacer cosas que no tengo que hacer. ¿Será posible vivir la vida antigua bajo un ámbito de luz? ¿Ustedes qué creen? ¿Es posible vivir la vida antigua, la vida de pecado, la vida carnal, la vida terrenal bajo un ámbito de luz? Donde el Espíritu Santo, sí, el Espíritu Santo es el que nos alumbra, es el que nos guía. ¿Será posible? No es posible. No puede ser. Aunque a veces lo tratamos de demostrar, pero es demasiado ilógico. Es demasiado ilógico. Como ser lo contrario, tratar de que la vida nueva sea gobernada por las tinieblas. Posiblemente lo creamos y queramos que sea así, ¿no? Yo estoy viviendo la vida nueva. Si yo soy nueva persona, Cristo está en mi vida, Él me gobierna, Él está sentado en el trono de mi corazón, Él es lo máximo en mi vida, mi respirar, mi anhelo, mi Señor, mi todo. Pero por debajo de cuerda yo estoy robando, estoy maldiciendo, estoy bajo una cantidad de cosas que no traen, que no vienen, que no son de la luz. Las buenas noticias de todo esto es que hay una gracia, hay una misericordia sobre tu vida y mi vida. Y así como con la situación con nuestro perro, Dios me habló a través de él y el perro realmente me estaba hablando me estaba mirando con una ternura inigualable. Pude ver que Dios me estaba confrontando a través de él. No importa cuántas cosas nosotros podamos estar viviendo ahora, que no están en línea con su palabra, que no están en un ámbito de luz, sino de tinieblas. No importa, lo importante es que tú puedas entender hoy y tomar una decisión. ¿Realmente voy a vivir esta nueva vida nueva bajo un ámbito de luz? Verdaderamente es el deseo de mi corazón y voy a hacer esto y voy a hacer aquello y me voy a alinear con tu palabra y voy a mirar y voy a estudiar. ¿Y qué es lo que dice la palabra? ¿Cómo debo andar en la luz? Y ten la plena seguridad de que el Señor te va a iluminar, de que el Señor te va a mostrar. Dios lo va a hacer. Hay algo que afecta este camino, afecta esta vida nueva y afecta el vivir en la luz, y es que en la mayoría de los casos nos hemos dejado contaminar. La contaminación es una de las cosas más catastróficas que puede llegar a un alma, una vida que verdaderamente quiere vivir desbordada en su presencia. Y si miramos en Marcos capítulo 7, versículos 15 en adelante dice: nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar. Nada, nada, dice la Biblia, nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar. Pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron los discípulos sobre la parábola, porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Creo que me falta un versículo acá, el 18, lo que pasa es que este se reveló. Estamos en Mateo. Marcos 7, 18, Él les dijo:
también vosotros, ellos le preguntaron qué quería decir eso, entonces también les dijo, también vosotros estáis aún sin entendimiento, ¿no entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre, y sale a la letrina. Todo lo que entra a nuestro organismo no entra al corazón. Está hablando de la parte física. Esto decía siendo limpios todos los alimentos, pero decía que lo que del hombre sale, eso es lo que contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. ¿De dónde salen todas las malas cosas? Salen del corazón. Es lo que contamina al hombre. Por eso, y vuelvo a la historia del perro, cuando yo me di cuenta de que había reaccionado de una forma no correcta y vi mi reacción, fue lo que me confrontó a tal punto que yo dije, eso está en mi corazón. Esta reacción que yo acabo de tener solamente responde a algo que está en mi corazón y necesito arreglarlo. El problema está en el corazón. Si arreglamos el corazón, todo está bien. Recuerdo las palabras del hermano Arturo cuando vino, se sentó aquí, no quería predicar y empezó diciendo, estaba muy cansado. No sé si alguien la recuerda, pero en mí quedaron grabadas. El problema no es el problema. Tu problema no es el problema. El problema es tu corazón.